Esto es Mamás de Acero, presentado por Idalia Guzmán. Hola nuevamente. Estamos aquí en un episodio más de Mamás de Acero. Estamos con una invitada muy especial. Ella es Ale Ibarra y les recuerdo, porque ya nos ha acompañado en otros episodios, ella es psicóloga clínica con especialidad en psicoanálisis. El día de hoy vamos a abordar un tema que es súper polémico con todas las mamás, con las abuelitas, con toda la red de apoyo emocional que tenemos las mamás, y es cómo debe un niño dejar el pañal y la mamila. Ale, preséntate primero para que nos compartas un poquito sobre ti. Bueno, pues soy Alejandra Ibarra, soy psicóloga. Bueno, también fui educadora y actualmente tengo un centro que se llama For Mind, en el que nos especializamos en todo el tema de educación emocional y la parte de psicología, desde el área de psicoemocional y psicosexual. Entonces trabajamos desde este lado con niños y con papás, y también tengo experiencia con el tema de docencia, porque pues al ser maestra también esto me amplió muchas cosas al combinarlo con el tema de psicología. Entonces, pues soy mamá de 2, de un niño de 3 años y una niña de 1 año. Entonces, eso también me ha hecho aprender muchísimo más, a la par con la teoría. Y actualmente tienes un centro de apoyo de psicología que se llama For Mind. Así es, somos un equipo de psicólogas ahí. Entonces, yo dirijo el centro y hay 5 psicólogas más que estamos en apoyo ahí. Gracias, Ale. Oye, a ver, voy a empezar con la pregunta del millón. Ajá. ¿El pañal y la mamila se dejan solitos o se quitan? No, yo creo que se dejan. O sea, hay que saber leer al niño cuando está preparado para dejarlos. Y si está atrasándose, ahorita vamos a hablar yo creo que un poquito más de las etapas adecuadas, pero si está atrasándose o está ampliando su rango de necesidades en algún objeto como la mamila, ¿no? El biberón o... Eso que dijiste, y te voy a interrumpir porque creo que aquí es como sería como el paso A. Ajá. Hay que saber leer a tu hijo, ¿no? Así Hay que es. saber leer las señales De que él ya está listo para dejar la mamila o el pañal. Sí. ¿Cuál sería una señal? No sé, la primera, no sé si haya un orden, o la primera que se te venga a la mente para dejar la mamila y cuál para dejar el pañal. Creo que la primera, bueno, voy a hablar desde la parte de desarrollo. La parte del desarrollo, o sea, la primera etapa que se da en el niño es la fase oral. Entonces, muchas veces, algunos niños también no marcan una señal de dejar el pañal porque no han podido pasar la primera etapa, que es la etapa oral. O sea, que es algo normal que el niño, o sea... Que la etapa oral, perdón que, o sea, te interrumpo constantemente como para aterrizar los conceptos, porque tú eres especialista y a veces puedes usar términos que creo que muchos no entendemos. Ajá. Entonces, cuando tú dices fase oral, te refieres a la parte de la mamila. Así es, o sea, el niño tiene una fijación, bueno, el niño y la niña tienen una fijación en su primer año de vida en la boca. Entonces, ¿por qué? Porque la boca sabe que le va a causar una satisfacción, insatisfacción. O sea, cuando el niño tiene hambre, o sea, el niño no va a decir, tengo hambre, ay, es que mi pancita está tronando, sino va a decir, me siento mal, o sea, hay una insatisfacción y va a empezar a llorar y se va a dar cuenta que cuando llega mamá y da el pecho o el biberón o alimenta o nutre, el bebé va a recibir un estímulo positivo. Entonces va a saciar su hambre. Y va a poderse dar cuenta que la boca es el primer elemento que va a usar para transmitir esto, ¿no? O sea, el recibir el alimento, el comer, el sentir bienestar, el sentirse satisfecho. Entonces, si un niño no ha terminado con la fase oral, ¿no puede manifestar señales? Así es. Bueno, de por sí, de adultos, vemos que todavía tenemos fijaciones orales. O sea, no quiere decir que eso se va a quitar, o sea, es parte de nuestra personalidad que también se va a formar a través de eso, y tampoco quiere decir que como mamá estés fallando porque el niño tiene una fijación, o sea, también creo que es parte mucho de la personalidad del niño, y este tema de la boca, pues también la primera exploración que hacen es meterse toda la boca, o sea, por eso se hablaba desde esta fijación oral, ¿no? O sea, es normal el primer año de vida, tiene que ir disminuyendo la exploración con la boca conforme pasa
ese año, ¿no? O sea, ya al año y meses el niño ya no tiene que hacer únicamente boca, aunque hay niños que mantienen esa fijación toda su etapa preescolar, ¿no? O sea, el dedo. Incluso en primaria, ¿no? Así es, ajá. Sí, que ya grandes siguen se manifiesta de alguna forma. Y nosotros también como adultos, pues lo podríamos decir que nuestra fijación se nos queda en el beber, fumar, ¿no? O sea, comer también en exceso. A veces es como esta ansiedad. Eso me impresiona mucho, o sea, este tema de la oralidad es bien interesante. O sea, cómo desde que naces se supone que es una fase, pero creces y continúas con la oralidad. Y claro, y es parte de lo que nos conforma también, o sea, es la sobrevivencia. O sea, si como, sobrevivo, si no como, muero, ¿no? Entonces es parte también de la sobrevivencia y no por eso no es ponerle un estigma que estamos haciendo algo mal, pero sí es apoyar al niño a que vaya logrando este proceso. Pero entonces, podríamos decir que si un niño, o sea, una primera señal para que el niño pueda ya, o que nos indique que el niño está listo para dejar la mamila, sería que, por ejemplo, ya disminuyó su oralidad, ya no, a lo mejor ya no se lleva toda la boca, o él solito deja de pedir la mamila, o cómo sería una primera señal. Bueno, la cuestión de que a lo mejor con el biberón un poquito más grande, pues no es tan grave, pero sí como el decir, él primero tiene que dejar las cuestiones de apego, que podría ser el chupón, ¿no? O sea, que para todo es el consuelo a través de la boca, ¿no? Que ya es como un consuelo. Digo, también ahorita el pediatra ya te dice, ya solo una toma, ya dos, ya tres, ¿no? Y eso también da pauta, también a irle a ellos espaciando esto, ¿no? O sea, la forma en que tú también das, con qué intención das como mamá para el nutrir, es como lo que le vas a transmitir. O sea, si yo nada más agarro y doy el chupón y el biberón, o sea, que son de gran ayuda, pero no tiene que ser tu herramienta principal constante, ¿no? Como, porque a mí sí me impresiona que me llegan niños Me encantó. en una etapa preescolar, ¿no? O sea, Me encantó que dijeras que tú como mamá seas consciente del por qué se lo estás dando. sí. Porque, híjole, eso en mis terapias de adulto, o sea, yo con mi psicóloga, ella, por ejemplo, muchas veces me ha dicho, es que las mamás de antes, y no juzgándolas, pero las mamás de antes eran muy orales. Una vez me dijo así, ¿no? Le dije, ¿cómo muy orales? Y me dijo, todas las emociones las querían gestionar a través de, por ejemplo, comida, ¿no? Ay, es que se cayó, está triste, te hago tu lechita. Y te daba la maíz. Sí. O, ay, es que no, algo le pasó. O, las penas con pan son buenas. Mira, cómete un panecito, sí. ¿no? Porque se cayó y se raspó. O sea, ese tipo, a eso se refería a ella antes. Como que eso me hizo a mí crear conciencia de decir, sí, es cierto. O sea, como inconscientemente uno quiere, por ejemplo, consolar con comida. Sí. O usar la comida como un premio. Así ¿no? es. Entonces, yo como mamá, ¿por qué le estoy dando la mamila? ¿No? Porque, o sea, yo por ejemplo, y siendo bien franca, yo ya las últimas veces que le daba, por ejemplo, el biberón a Alessandro, se las daba para yo dormir. O sea, era como, ya quiero dormir y que te duermas. Entonces, ahí va el biberón, ¿no? Porque el biberón, me imagino que se convierte, tú dime si estoy mal, como un objeto de apego. Así es. Entonces, como que eso le ayudaba a él a dormir. Sí. Y entonces yo era como, ten biberón. Sí. Y parte, bueno, de la separación también en un niño, pues va a hacerlo también a través de sus objetos de apego. O sea, primero tiene que ser, es mamá, su primer objeto de apego, pero después va a usar parte del cuerpo de mamá si damos lactancia. Digo, tampoco es como un tema que quiero entrar en controversia, pero si damos lactancia es parte del cuerpo de mamá, pero si no, es un objeto que no es mamá, que es el biberón, y después voy a agarrar una manta o voy a agarrar algo más, ¿no? Conforme también me ayude a transicionar el desapego con mi mamá. O sea, como que necesito yo agarrarme de herramientas. Y no quiere decir que sean herramientas malas. O sea, el chupón creo que ayuda también a consolar bastante, baja la ansiedad en los bebés, ¿no? Pero hay que saber hasta dónde utilizarlos y de qué maneras. Hay significantes también que le das al niño a través del chupón. Por ejemplo, si el niño entiende que el chupón es para ayudarlo a dormir a su primer año de vida, pues va a ser solamente la cuna, ¿no? O sea, hay ciertas cosas. Entonces, ¿crees que uno como mamá debe de poner como estas reglas muy claras? Como de decir, a ver, conforme van creciendo, dosificar por qué le estoy dando las cosas, ¿no? Sí. Entonces, si yo le voy a dar, no sé, un biberón en la noche para que se duerma, le voy a dar uno y ya. Así es. ¿No? Y yo pongo la regla. Sí. O sea, yo pongo la regla y si llora y me pide más y... Yo creo que también es lo que decimos, o sea, si es leer al niño cuánto lo está necesitando, porque a lo mejor hay niños que comen más y sí requieren realmente la leche todavía en la noche, ¿no? O sea, no, por eso sí es tener muy claro lo que es tu hijo,
Porque si el pediatra, hasta a mí me llamó mucho la atención con mis hijos, que está diciendo, ahora ya le tocan ya, no necesita ya la toma de la noche, ya nada más de la mañana o así, ¿no? Te va como cambiando y dices, ¿sí será o no, no? Entonces, pues, Yo sí te soy honesta, nunca les hice caso a los poniatras. Siempre que me decían, y no digo que yo esté bien, pero siempre que me decían, es que ahorita ya no tiene por qué tomar, oye, es demasiada leche. ajá. Ya no tiene por qué tomar 4 biberones al día, es mucho, bájaselo a 2. Ajá. Y yo la verdad es que yo sí decía, no, o sea, ¿por qué? O sea, si yo luego sí Tiene hambre, sí. Y por eso te digo, si es conocer a tu hijo, porque es decir, pues hasta dónde, ¿no? O sea, hasta dónde sí lo está pidiendo y lo está requiriendo. Pero si el primer año, pues decides fijarnos en esta nutrición del bebé, o sea, de que se suba de peso, ¿no? De que lo pueda lograr. Pero ya cuando se vuelve un apego, o sea, que ya decir, lo que iba era que hay niños en etapa preescolar, 4 o 5 años, que todavía toman biberones. Entonces, sí digo, o sea, no que lo tomen, o sea, que sea un problema, pero que todavía requieran como condicionamiento despertarse 3 de la mañana a tomar leche, dice, ya no es normal. No, eso te iba a decir, eso ya es como un foco. Así es. Sí, y ya emocionalmente nosotros ya lo usamos como muletilla y ya el niño también lo ve, pues es parte de un hábito. O sea, si yo todos los días me como un chocolate y después me como 3 y le voy aumentando, pues, Entonces, a ver, ahorita con lo que estás diciendo, yo lo estoy entendiendo así, pero dime si estoy mal. Conforme el niño va creciendo, de alguna manera es como que va supliendo, ¿no? Cosas, como dijiste. Primero es a lo mejor si amamantaste, pues era el pecho materno. Después pasó al biberón, después a lo mejor es una manta. O sea, el niño va supliendo los objetos de apego. O por ejemplo, vamos a hablar del caso de un niño de primaria. Es más, vamos a hablar de mi hija. Porque mi hija, así porque me encanta hablar de mis experiencias, ¿no? Mi hija dejó el biberón hace poco, Ale, y mi hija acaba de cumplir 6. ok. Cuando te digo hace poco, lo dejó hace 6 meses. O sea, tenía 5 años cuando lo dejó. Y lo dejó porque Alessandro lo dejó. Ok. O sea, Alessandro, que es más chiquito que ella, lo dejó. Con Alessandro el proceso fue bien diferente. Y bueno, ahí fue, te lo juro, para mí era así como de, ¿qué está pasando? O sea, yo estaba súper sacada de onda porque ella vio que el hermanito lo dejó y entonces como que eso le sirvió a ella para decir, yo ya estoy muy grande, como que ya, yo creo, que ella pensó, ya no me veo bien con mi biberón, o sea, mi hermanito ya lo dejó, o sea, para ella fue como de, mi hermanito ya dejó el biberón y yo todavía no. Ajá. Entonces ella solita me dijo, mamá, ya no voy a tomar biberón. Y luego yo ya había hecho como varios intentos, te voy a decir cuál fue mi intento. La llegué con el dentista 3 meses antes para que el dentista le explicara todo el daño que le estaba provocando el biberón, ¿no? O sea, porque pues tú sabes que la caries, toda la bacteria que se queda ahí en la mamila. Entonces, ella, ya a su edad, entendió perfectamente al dentista e intentó por su propia cuenta dejar el biberón. O sea, ella me dijo, mamá, sí, cierto, el dentista me dijo, lo intentó. Ok. Pero ella no podía dormir sin su biberón. O sea, no es que tomara biberón todo el día, pero para dormir ella lo necesitaba, Ok. para dormir. O sea, era, ya me voy a dormir, quiero mi biberón. Entonces yo le decía su biberón, se dormía. Pero pues obviamente imagínate, se duerme con la bacterosis y la bacterosis y estas. Entonces ella intenta, lo comprende con el dentista e intenta dejarlo, pero no puede, como que le gana y es que lo extraño y es que mamá y es que no sé qué. Y yo lo que trataba de hacer era como apapacharla mucho en la noche y como de, sí, como de consolarla para que se le olvidara. Y lo logré. Pero cuando finalmente ella se olvidó por completo, Fue cuando vio que el más chiquito lo lograba. sí, como que dijo, si él pudo, Y ¿por que- qué yo no? Y que justamente de ahí parte esto, ¿no? O sea, creo que ella, ¿a qué edad logró el control de esfínteres? Ella, o sea, por completo, bueno, es que no sé o sea, no sé qué edad decir, que si cuando ya fue por completo, porque primero fue la pipí y después la popó, Ajá, sí. ¿no? O sea, ella, por ejemplo, hacía en el baño pipí desde el, no sé, año y medio, o año 8 meses, por ahí, ¿no? Ya hacía pipí súper bien en el baño. Pero, por ejemplo, hacer popó le daba mucho miedo. Entonces, cuando ella iba a hacer popó, me avisaba, o sea, había control de esfínteres, pero me avisaba para que le pusiera un pañal, Ya, sí. porque le daba miedo hacer en el baño. Entonces, me avisaba, mamá, popó, y yo iba y le ponía un pañal, hacía, terminaba y se lo quitaba y le volvía a poner un cadera así. Y ella logró así por completo como a los 2 años, 3 meses. Ok, bueno, que dentro de todo fue una buena etapa, se haya logrado el control de esfínter, sí. Pero muchas veces, o sea, ahorita en ese caso, pues ella nos estaba diciendo desde el tema oral que ella le daba mucho miedo crecer. Todos los primeros 6 años es muy regresivo, ¿no? Entonces van y vienen en que, ay, soy grande, no sé, como en ese proceso que hablamos de
ya camino, ya soy independiente, ¿no? Pero todavía te necesito y me vengo para acá, ¿no? Entonces, son regresivos. O sea, la etapa preescolar, sobre todo, es muy regresiva. De un día se sienten grandes, otro día se sienten lo Nomás más. escuchen esto, por favor, esto que está diciendo Ale, para que no se angustien cuando vean que sus hijos regresan a viejos hábitos Así. o que hacen cosas que de repente ya no hacían o que uno dice, es que ya está grande, ¿por qué lo volvió a hacer, no? Sí, es más poner atención en qué me está diciendo emocionalmente, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? Y luego tiene hermanito. Pues claro que eso le amenaza mucho más. O sea, dice, ¿por qué voy a crecer y voy a terminar creciendo para que me desplacen completamente? Que luego es la fantasía de los niños, ¿no? Que yo por eso le seguía dando su biberón, por ejemplo, sin problema, porque yo decía, pues es que se siente desplazada, ve que el manito toma biberón, entonces pues quiere apapacho. Entonces yo como que trataba, según yo, de entender. Sí, que yo creo que también eso a lo mejor remarcó el proceso oral, ¿no? Pero bueno, la parte del control de esfínteres en muchos niños, de repente, si no logran este proceso de oralidad, ¿no? O sea, no sé, el pecho ya a edades más grandes, porque también esto requiere ya una comprensión y una independencia del cuerpo de mamá, y el control de esfínteres, para que lo empiecen a lograr, son 2 años, 3 años, o sea, incluso 3 años todo. por eso te digo, estaba dentro del rango. Más bien ahí nos estaba ella indicando que emocionalmente sí estaba muy amenazada en crecer, ¿no? O sea, no. Vean cómo todo influye, Sí, todo sí. influye, o sea, porque por eso cuando dicen, ¿a qué edad un niño debe hacer esto? No, a ver, es que hay que ver todo el contexto del niño, ¿no? Sí, Tiene hermanito, Así. se siente amenazado, o sea, son muchas cosas. A ver, y de la oralidad ya me dijiste, ahora, ¿cuál sería una primera señal para saber que su esfínter ya tiene, o sea, que ya hay control? Yo creo que ellos también nos lo van indicando, o sea, cuando ya ellos ya empiezan a hacer, primero yo creo que como adulto explorar los juegos del baño, o sea, como si ya llegó a los 2 años y no vemos ninguna señal que le interese hacer el baño, dejar el pañal, pues empiezo yo a introducir, ¿no? El bañito, la vacinica o esas cuestiones de juego dentro del baño, a ver si lo quiere hacer y si le llama la atención y si lo va entendiendo y comprendiendo para qué es. Entonces, hay niños que solitos llegan y se sientan. Tanto se les debe insistir, Ale? Porque, por ejemplo, yo no conozco ningún caso, bueno, sí lo han platicado, pero como no los he visto con mis propios ojos, no sé. Me han platicado casos de niños que solitos, ¿no? De la noche a la mañana dijeron un día, yo ya no quiero pañal. Y que fueron y se sentaron al baño casi, ¿no? Y lo hicieron todo súper bien. Yo nunca he visto un caso así. O sea, yo no conozco a un niño que le digas una vez y a la primera lo haga. ¿Qué tanto le insistes? Porque, o al menos mi caso fue con mis 2 hijos, ha habido resistencia, o sea, de no quiero, Sí. no quiero. Y entonces ahí es donde entra a ver, o lo forzo a ya quitarle el pañal, o cómo le hago. Y yo soy del club de las de, no lo voy a obligar, porque si él siente que no está listo, pues entonces no está listo. Sí. Pero ¿qué tanto insisto? No, yo creo que todo tiene que ser a través del juego. O sea, lo vamos a lograr mucho más fácil a través del juego que la imposición. Y aquí sí tiene un impacto psicológico importante en nuestra personalidad. O sea, eso sí es importante remarcarlo porque la forma en que nosotros hacemos los cambios con nuestros hijos también impacta. O sea, parte de nuestros rasgos de personalidad se ve reflejado en cómo nos enseñaron la cuestión de la limpieza y la suciedad. O sea, por eso habemos personas a veces un poco más obsesivas o más desordenadas, ¿no? Porque esto viene de esta etapa. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo manejamos porque dejamos un rasgo ahí importante en personalidad. Y aprovechando ese comentario que me parece súper importante porque al final todo va de la mano. Uh-huh. Mi siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando el proceso no se lleva a cabo como debería ser? O sea, o vamos a ver, ¿qué pasa? Tú dime, ¿qué pasa en un escenario A donde el niño lo deja solo, de una forma pacífica, de repente él dice, ya no quiero usar pañal porque me incomoda, igual con la mamila, dice, ya no la necesito, Uh-huh. y aparentemente todo está bien, ¿no? O sea, el niño, o por arte de magia, como te dije hace rato, lo hizo. ¿Qué pasa en ese escenario? O sea, ¿qué pasa en el desarrollo de ese niño cuando crece? O cómo impacta, más bien, esa es la pregunta, ¿cómo impacta? ¿Y qué pasa cuando es a la inversa? Cuando es un niño al que se le obligó a que lo dejara. O sea, tú sabes que los métodos de los papás de antes eran de, te hiciste pipí y era al cintarazo, o te encierro en el baño ahí hasta que aprendas a hacer del baño, ¿no? O sea, porque tienes que dejarlo, o la humillación, ¿no? Como el rey, Te vas a quedar sucio. Sí. oye, ándale, no, pues ahora sí te vas a quedar, ¿no? Y el pobre niño o niña todo orinado y,
O sea, como de, no, bueno, no sé, hay un método que todavía a mí me lo han recomendado y digo, ¿es en serio? El de, déjalo que se haga y pues le va a molestar, le va a picar. Ah, sí. O sea, le va a picar, entonces pues como le va a picar, él solito te va a decir que ya no quiere. Y yo digo, ¿sí, en serio que todavía, o sea, qué pasa? O sea, ¿cómo impacta eso? Porque eso, creo que por ahí va lo que estaba diciendo. Sí, la verdad es que sí tenemos que ser muy cuidadosos porque quiero explicarlo desde esta manera emocional. O sea, el tema del control de esfínteres, el que el niño logre el hacer del baño, el decir conscientemente yo voy a decidir cuándo voy a hacer y cuándo no voy a hacer. Y aparte puedo retener la orina o el defecar, es una cuestión en donde él ya dice, ya soy un individuo. Ahí es cuando dice, ahora sí ya soy grande. Por eso luego hay mucho temor a lograr todo el proceso completo, porque una vez que se logra, y también el tema de, como dices, de la popó, para muchos niños es muy amenazante, porque sí, como es un tema sólido, el niño piensa que está dejando parte de él ahí, ¿no? Entonces sí le angustia mucho el decir, y si se va mi popó, que es como más consistente, yo también me voy a ir de mi coraje. O sea, entonces hay muchos temas ahí en las cuestiones de limpieza y suciedad que se ponen en juego, pero también de angustia. Entonces es mi cuerpo, a partir de hoy, cuando yo tenga mi control de esfínteres, yo voy a usar mi cuerpo como mi propio vehículo, ¿no? Entonces yo soy dueño de mi cuerpo, yo voy a decidir también, si yo como adulto estoy imponiendo todo el tiempo de y vas al baño, el niño va a decir, no voy a hacer con mi cuerpo, que es lo único que me pertenece, lo que tú quieras. Entonces luego también hay más resistencias, hay más pleitos y también daña el vínculo. O sea, el cuidar eso, el decir, bueno, te voy a dar chance, vamos a esperar, ¿no? Y que sí, o sea, cuando hay hermanitos es mucho más amenazante para ellos el lograrlo y el lograr todos los procesos, porque va de la mano la oral. El oral es la primera y esta parte del baño es el segundo, ¿no? O sea, la cuestión, se hablaba en desarrollo psicosexual como oral y después viene el anal, que es todo el tema del control de esfínteres. Si yo no logro, o sea, siempre se va a compensar una con otra. De los 0 a los 6 años es regresivo. Voy y vengo, crezco y a veces no me da mucho miedo y me hago más chiquito y me vuelvo a chupar el dedo o me vuelvo a pedir el biberón, ¿no? O sea, estos temas hay que ser muy sensibles ante esto. Si no, a lo mejor... ¿Cómo se comporta, Ale, un niño, por ejemplo, el que obligaron a que dejara el pañal? O sea, ¿hay algún como, por ejemplo, si... Exacto, así que tú digas, este niño cuando crezca va a actuar así? Pues yo creo que tiene también que ver mucho con el temperamento, pero por ejemplo, pues puede haber sumisión, ¿no? En esta cuestión, si su temperamento es más sensible, más frágil, puede ser más sumiso porque es obligado hasta manejar su propio cuerpo, pero si al contrario, si es rebelde. Qué importante, Sí. qué importante, de verdad, estoy fascinada con lo que estás diciendo. O sea, fíjate la importancia de yo hacerle saber a mi hijo que él es dueño de su propio cuerpo y que lo respeto. Y que lo respete. Y que lo respeto. Entonces, si yo lo someto, pues imagínate cómo va a vivir ese niño. Claro, sí. Sometido literal. Con una sumisión y todo el mundo tiene derecho a decidir sobre mi cuerpo, ¿no? O sea, que puede ser una de las reacciones. Otra puede ser que se vuelva demasiado obsesivo. O sea, digo, no puedo decir un patrón. Sí, ya sé que no hay una regla. Pero el tema del temperamento, ¿no? Decía uno de mis maestros de psicoanálisis, o sea, si es un niño de temperamento fuerte y lo sometes va a ser rebelde, si no, va a ser sumiso. Entonces, es parte también de esto, ¿no? O sea, y luego hay adultos que crecen así con esta rebeldía constante porque están muy enojados porque se hicieron dueños de su cuerpo desde muy pequeños, ¿no? Dependiendo del temperamento y la persona y la historia, pues se va viendo también ahí. Entonces, es un rasgo de personalidad que se da en esta etapa anal, ¿no? Es el ser sumiso, el ser fuerte, el ser más rebelde. Que esto de verdad es así como oro molido para mí lo que estás diciendo. O sea, es que, digo, aparte como yo estoy pasando por esa etapa con Alessandro, o sea, me estás ayudando a entender muchas cosas que, por ejemplo, él es, por su temperamento, él es rebelde. Ok. Entonces, él es no, no, no. Uh-huh. Y yo la verdad he tratado, según yo, como de, por ejemplo, ahorita ya está y viene mi siguiente pregunta. Uh-huh. Para no meterme en cosas personales, pero va de la mano. ¿Quiénes deben intervenir en este proceso, Ale? O sea, ¿quiénes deben ayudar al niño? ¿Los papás nada más, mamá y papá? ¿O pueden intervenir los abuelos, pueden intervenir los tíos, los hermanos, los maestros en la escuela? No, los cuidadores constantes. O sea, si es mamá quien va a enseñar en casa, que sea solo mamá o papá, ¿no? O sea, los cuidadores constantes. Si en la escuela van a apoyar, el cuidador que esté de la mano, pero también con muchísimo respeto, porque también los temas de guardería a veces por practicidad
quitamos el pañal a todos en un grupo, ¿no? Y hay que ver si hay uno no lo logra tanto. También como mamá no vernos presionados por esa parte, que tenemos todos los 3 años, todavía hasta los 4, si 4, entrando ya casi los 4 no lo logra, lo tiene que lograr en ese inter. Si ya a los 4 ya veo que no lo logró, ahí sí tengo que revisar qué está pasando. Entonces, si en plano ni lo intenta o regresiona demasiado, pero todos los 3 es un proceso. O sea, de los 2 años a los Todavía hay chance, 3, ¿no? todavía hay... No es cierto, y también escuchen con mucha atención esto de que no es cierto que a los 2 años ya he dejado el pañal y a los 2 años ya he dejado la mamila. Y, o sea, Sí, hay que ver todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, porque también, o sea, desde el tema personal con mi hijo, que tiene hermanita de 1 año, le tocó justo la fase de control de esfínteres cuando nace la hermanita. Bueno, para él fue muy duro. Entonces, hasta la fecha todavía batallamos un poquito. Lo logra perfecto, su control de esfínteres ya está perfecto, pero él decide cuándo hacerlo y cuándo no. Sí, y se nota, ¿no? Cuando está más regresionado en algunas cuestiones, de que ve a la hermanita que avanza en un proceso y él... creo que algo, y perdóname que te interrumpa, o sea, es que digo, estoy tan fascinada con todo lo que estás diciendo, o sea, como que entre más hablas, más 20 me caen, o sea, como que digo, sí, o sea, mi cerebro está recibiendo toda la información así. Me imagino que también, o sea, esta pregunta que te hice de quién puede intervenir, el mensaje para ellos también, fíjate, si estamos hablando de su cuerpo, de proteger su cuerpo, de todo esto, es muy importante quién interviene, o sea, no es como que todo el mundo te va a ayudar a limpiarte, Sí. todo el mundo te va a ayudar a cambiarte el pañal, o todo el mundo, o sea, no. Igual con la mamila, ¿no? A lo mejor con la mamila, pues no se trata de una parte del cuerpo que sea sensible, se trata de la boca, pero es algo que corresponde a mamá y papá. Claro, sí. Bueno, a los cuidadores. A los cuidadores constantes, sí. O sea, entonces, sí, como dices, la parte de prevención también viene desde ahí. O sea, desde ahí también enseñamos la intimidad, porque el niño se va a hacer consciente a través del control de esfínteres de reconocer sus genitales. Ah, existe un pene, existe una vulva. Ah, mi mamá tiene un órgano, mi papá otro. ¿Cómo es? O sea, ellos también empiezan a tomar conciencia de los temas de sexualidad. Entonces ahí en desarrollo psicosexual eso es súper importante. Empezar a enseñar el tema de tu cuerpo es tuyo, es privado, ¿no? Y no solo las partes privadas, todo tu cuerpo es privado. O sea, tú decides hasta dónde se... Eres dueño de Sí, tú eres dueño de ti, sí. Eso me encantó. Sí. Así, le voy a cambiar el nombre a este episodio. Tú eres dueño de ti. Así lo voy a poner. Sí, es que es muy bueno todo lo que me estás diciendo. O sea, aprendí muchísimo. Ay, gracias. Y mi última pregunta es, ¿por qué hay niños que logran dejar la mamila y el pañal y luego de un tiempo vuelven a hacerlo? Que ya lo hablamos hace rato. O sea, ya dijiste que de los 0 a los 6 años el comportamiento es regresivo. Regresivo, o sea, son etapas, pero igual tiene que ver el contexto. Así es. ¿Verdad? Sí. O sea, tiene mucho que ver si llegó el hermanito, tiene mucho que ver si, no sé, a lo mejor me acaba de pasar justo con mi hija que ella acaba de entrar a primaria y empezó con la oralidad otra vez, así como, Sí. o sea, se muerde el cabello. Ay, sí. Se muerde el cabello y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Y le pregunto y ella me dice, es que como se le están cayendo los dientes, es que tengo ansias, me da ansias. Pero yo decía, no, es que hay algo más, o sea, hay algo más que yo creo que está pasando y es eso, es miedo a crecer, es miedo a, o sea, me hace sentido todo. Sí, se van a repetir todas las etapas en la vida, ¿no? O sea, como, de hecho, como adultos también, digo, ya no es tan notorio como un niño que lo vemos estas regresiones, pero también nosotros, si tenemos una pérdida, un cambio fuerte, lo compensamos, que ahí viene lo de la cuestión de poner un objeto de transición, ¿no? Muchas veces si somos también como adultos de objetos, de mi almohada, mis cosas, mi forma es así, ¿no? O sea, necesito un objeto constante que esté conmigo en cada etapa, o hay algo que me representa, o sea, siempre en los cambios nos tenemos que agarrar de algo, o sea, eso es obligatorio, o sea, y los niños pues sí lo ven, se ven más los síntomas porque ellos los pueden identificar, o sea, actuar de manera más pura, y nosotros sí somos más reservados y tratamos de esconderlo, ¿no? Cuando pues también sufrimos cambios como adultos y seguimos sufriéndolos en cada etapa, ¿no? Nada más que ya los hacemos más cotidianos. Oye, Ale, bueno, te había dicho que era mi última pregunta, pero ahora sí es la última, porque hasta ahorita se me ocurre. Si en las guarderías, como dijiste hace rato, en las guarderías o en las escuelas están involucradas otras personas en estos procesos, por ejemplo, sobre todo en lo del baño, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de que tú como mamá estuvieras tranquila o segura? O sea, si tú dices, ok, yo autorizo que a mi hijo le cambien el pañal o que lo limpien porque está en el proceso de dejar el pañal, ¿qué les aconsejarías tú a estas mamás? Ay, yo creo que
a veces sí nos da como cierto nervio o miedo el decir, ay, voy a preguntar quién lo cuida, quién lo cambia, pero investigar de los cuidadores que estén es súper importante. O sea, a veces nos da mucha pena decir, no sé cómo. Y normalmente nos da pena, ¿no? Porque sí, ¿por qué me va a dar pena eso? Pues de mi hijo. O sea, quién lo cuida, en qué parte los cambian, en dónde los llevan al baño, ¿no? O sea, porque sí hay muchas cuestiones que hay que tener ahí de prevención, ¿no? O sea, como de decir, pues, cómo lo están manejando, sí tomarnos la libertad de preguntarle a la escuela cómo lo manejan y a qué hora van al baño y cómo se les invita a ir, o sea, como que eso de preguntar y de meternos quién cuida a nuestro hijo, que no nos dé pena, o sea, sí es un tema esencial en la prevención. Sí, también nomás por favor, eso que acaba de decir Ale, que no les dé pena, que no les dé, o sea, siéntanse con todo el derecho del mundo de preguntar en la escuela o en la guardería quién está con sus hijos, o sea, quién lo cuida, quién lo lleva al baño, quién lo limpia, quién le ayuda a todo esto, o sea, no hay razón alguna para que nos dé pena o para que nos dé nervio o para sentir que, digo, sobre todo, en todos los casos es válido, pero sobre todo cuando estás pagando, ¿no? Así es. Te dices, oye, lo llevo a una guardería donde pago, o está en una escuela donde pago. Todos, o sea, tenemos todo el derecho del mundo, ¿no? Y por nuestros hijos. Ale, muchísimas gracias por el tema. De verdad que me encantó, me encantó. Seguramente te estaremos invitando para hacer más, claro, más sí. episodios como estos. Sí, a mí me encanta. Por favor, déjanos tus datos. Sí, pues bueno, nos pueden encontrar en Instagram, que es la red que ahorita más manejamos, como 4Mint o 4Mind. Bueno, 4Mind es el nombre, pero se escribe 4Mint guión bajo. Así nos pueden encontrar en Instagram y nos pueden también contactar al teléfono de recepción, que es 477-699-4409. Ahí les podemos dar todas las informaciones de talleres para niños. Próximamente en enero también abriremos de mamás. Entonces, pues estamos en muchos cambios y mucho crecimiento del centro. Entonces, tenemos unos eventos de aniversario también en esta semana, gratuitos por si quieren conocernos. También el 17 tenemos un cuentacuentos con Macoa. Y la próxima semana, a finales de octubre, ahorita se me fue un poquito la fecha, tenemos una plática de cambios de infancia a pubertad, que aunque a lo mejor no sean mamás de pubertad, les va a dar mucho el parámetro de los cambios. Y pues hicimos ahí algunos eventitos gratuitos que también Hay, los pueden ver. O sea, hay información y gratuita. Entonces, por favor, vengan por la información. Muchas gracias, Ale. Ay, no, gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.